Toda la vida me voy a cuestionar qué pasa por la cabeza de un tratante. ¿Cómo puedes atreverte a usar la sexualidad, el cuerpo de una mujer para tú generar dinero? Me parece de los delitos más cobardes. Pero hoy vamos a escuchar a Viri. Viri es una mujer, una guerrera. Una mujer que yo me paro, me pongo de pie, de que se atreva a contar lo que le pasó. Y no nada más que se atreva a contar lo que le pasó, que se haya atrevido a meter a sus agresores a la cárcel como lo hizo. Escuchen este testimonio de una mujer sobreviviente de trata, de Viri, quien es un ejemplo para muchas. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de esta temporada especial donde estamos dándole voz a sobrevivientes de violencia sexual o de violencia de diferentes tipos. Y yo me siento muy honrada de tener hoy a una invitada a la cual no nada más estimo, pero respeto y admiro muchísimo, a Viri, quien contó por primera vez su testimonio en el libro No nos dejes caer en tentación. Y hoy, por primera vez, está con cámaras de frente y con micrófono de frente. Viri, gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo te sientes? Muy nerviosa. Nerviosa. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar en que es tu espacio. No, nuestro. Y nerviosa. Muy nerviosa. Nerviosa es la palabra, sí. Pero quiero que sepas que eres una guerrera por alzar la voz. Yo sé lo que implica el alzar la voz y no es fácil. Y que este espacio sirva para que quienes nos esté viendo, que pueda estar en una situación parecida a la tuya, pueda tener conocimiento y herramientas para salir inspirándose con la valentía que tú tuviste para sobrevivir. Entonces te lo quiero reconocer. Y bueno, yo sé que detrás de las cámaras hay muchas personas, pero que sepas que estás en un espacio de confianza y que sepas que estás en un espacio donde más que nada respetamos y honramos tu historia. Gracias. Entonces, contigo voy a querer que hablemos de un tema que hoy tú y yo lo hemos platicado muchas veces, que es el tema de las redes sociales en temas de violencia digital, violencia sexual, en todo lo que es la tecnología y la cobardía, ¿no? Detrás de estos aparatos que ahora todo mundo trae. Pero para poder hablar de eso, me gustaría que nos des un poco de contexto de tu historia. Pues, nuevamente, gracias por darme la oportunidad. Para mí esto es muy importante porque justo es como darle respuesta a una pregunta que yo siempre me hice de ¿por qué a mí? Y el estar aquí ahorita es como, o más bien es importante porque me da como ese apapacho al corazón de saber que mi experiencia pueda servir de apoyo hacia la sociedad para que pues puedan tener como esa alerta de que las redes sociales en su mayoría, si no son bien manejadas, son peligrosas. Sin duda alguna. Y pues mi historia comienza en 2010, a finales del año, a través de una plataforma que se llamaba en ese momento Hi-Fi. Que para quienes no sepan es como el Snapchat, Instagram, TikTok de ese entonces. De ese entonces, exacto. Y algo que a mí podría decir que me caracteriza mucho es que me gusta mucho la tecnología. Y en ese momento Hi-Fi te daba una libertad de manipular la plataforma a tu gusto. De un 100% tú manipulabas un 70-80%. Podías programar a través de, bueno, yo le digo programar, pero tú a través de códigos podías ponerle un color, música, imágenes, lo que tú quisieras. Lo podías literal pues hacerlo a tu gusto, ¿no? Y pues fue una aplicación o plataforma que a mí me atrapó muchísimo. En ese momento estábamos atravesando como familia una situación complicada porque mis papás habían emprendido un negocio que no estaba dando como los frutos esperados. Y al mismo tiempo había una situación familiar que era que mis papás se iban a separar.
Entonces no hubo como un abandono, pero sí hubo como un aislamiento de mi parte hacia mi familia, y ellos como que, pues de cierta forma pensaban que todo fluía, ¿no? Viri no da lata, Viri no da problemas, todo fluye bien. Pero de manera indirecta yo ya estaba envolviéndome con personas que quizá no eran las adecuadas. Te mencionaba que empezó a finales de 2010. Yo recibo una solicitud de una chica de nombre Patricia, que pues de inicio no fue invasiva, solo pues me mandó solicitud, yo la acepté y nunca me escribió, nunca se hizo notar, ¿no? Sí, permaneció ahí hasta unas vacaciones que fui de visita con mi abuelita. Yo tomé unas fotos en una alberca y cuando regreso a casa y las publico, ella le da como un corazón y me dice que, bueno, me escribe en privado que cómo le hice para darle ese formato porque le había gustado. Y de cierta forma ella, pues igual fue como su gancho de quererme sacar conversación, pero para mí el que me preguntara sobre algo que a mí me gustaba, pues fue como el liberar cierta información que no debí, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese momento? 17. Cuando ella me empieza a preguntar que cómo hice todo el perfil, bueno, en esa parte de las publicaciones, yo empiezo a comentarle, mira, pues así, o este código de colores, cosas así. Y pues a raíz de ahí empieza como una amistad de manera virtual, en la que pues podíamos pasarnos todos los días hablando y no era como igual invasiva, o sea, siempre era como, ¿qué estás haciendo? Pero de una manera como tranquila, o sea, no con afán de querer pues persuadir, ¿no? Llega un momento en el que pues ella me empieza a contar que su familia o sus papás se habían separado y que su mamá ya vivía con otra persona y que el padrastro no directamente me lo dijo, pero fue como hacía comentarios de que su padrastro la prostituía. Entonces, pues yo trataba como no darle como tal un consejo, pero sí darle ánimos de, pues habla con tu mamá o habla con algún familiar que te pueda ayudar. Pero ella decía que nadie le creía y pues no me quedaba como alguna otra opción más que pues escucharla y que se desahogara. Y al mismo tiempo también ella llegó a comentar que su novio se dedicaba a trabajar en una agencia de modelaje y con edecanes también. Entonces ella me empezó a preguntar si a mí me interesaba. Yo le decía que no. Mis intereses realmente eran otros, ¿no? Como te decía, no era como el modelar, sino más bien el tema relacionado con computadoras y tecnología y todo ese tipo de cosas. Y llega unas semanas después de todo esto, ella me marca en ese entonces también había otra plataforma que era Messenger. Me marca por Messenger y me dice que tiene un problema con su familia y que pues iba a necesitar que yo le hiciera un favor y que el favor era marcarle a su novio para acordar la fecha, el día y el lugar donde se iban a ver. Como tal solo era coordinarlo porque ellos ya se habían puesto de acuerdo previamente, pero solo era como marcarle y decirle, ¿sabes qué? Pasó esto y sí, que siempre sí se va. Tú le estabas haciendo el paro a una amiga, pues. Sí. Entonces ella me da el número, yo le marco a la persona y él contesta como sorprendido de que yo le estuviera marcando, porque incluso hasta me dice, ¿pero quién eres? Como interrogándome de quién te da mi número, como es que se mostró sorprendido, pero yo ahora pienso que él ya sabía que yo le iba a marcar, solamente fue como su actuación del momento. Entonces yo le digo que el número me lo dio Patricia y me dice, ok, muchas gracias por ayudarnos, que no sé qué, y igual, pues me dijo que sí se van a ver en tal día, tal lugar, tal fecha. Me dice, sí, muchas gracias, en cuanto ya esté con ella, que se contacte contigo. Y posteriormente pasaron un par de días y me contactan a casa y a mí me salta mucho el hecho de que me marcaran a mi casa porque yo nunca había compartido ni celular ni teléfono de casa. Entonces yo les pregunto cómo tienen mi número
Y me dice, pues es que el día que le marcaste a Alan, se registró porque él tiene identificador de llamadas. Entonces no se me hizo, cuando me dio esa justificación, fue que, está bien. Así de sentido. Ajá. Entonces, a partir de ahí ya las llamadas no eran solo con Patricia, sino también ahora eran con su novio Alan. Se volvieron muy constantes, ya era de todos los días casi. Y en casa, pues tal vez mis papás no lo veían porque justo estaban con este tema de su negocio y se iban al centro a conseguir sus materiales, exacto. Entonces no estaban como, o más bien yo tenía el tiempo suficiente para que pues empezara a ocurrir este tipo de situaciones. Nunca les di como un contexto de vida, pero ellos empezaron a hacer preguntas como, ¿ya vas a comer con tu hermano? ¿A qué hora vas a la escuela? ¿O ya hiciste la tarea? ¿O vas a comer con tu familia? Y pues lógicamente en el día a día, pues yo era, no, pues ya comí pero sola, porque pues no están mis papás. Y entonces iban dando cuenta como de esa rutina de vida que yo traía. Pasando unas semanas, acordamos que nos íbamos a ver. Yo a ella la conocía por Messenger porque ella tenía cámara, pero ella a mí no me conocía más que en fotos que yo publicaba de Hi-Fi. Y acordamos que nos íbamos a ver y yo, por alguna razón, yo sentía que algo no estaba bien y yo le cancelé. Y esa ocasión él reaccionó como muy enojado, muy, muy, muy furioso e incluso me dijo que por haber ella cancelado sus citas de trabajo con las campañas que tenía, pues ella había perdido casi 7,000 pesos de ese día, ¿no? Y ella pues igual se mostró enojada, pero el que se vio más agresivo fue él. Entonces, pues yo en ese momento yo sentía que era a lo mejor mi intuición me estaba diciendo que algo no estaba bien, pero yo lo relacioné en ese momento como el de, pues es que realmente no le estoy diciendo a mis papás que me voy a ir a ver con alguien que no conozco, ¿no? Y yo lo relacioné como a esa parte de que por mentir a mis papás a lo mejor era que me sentía culpable, pero siento que ya desde ahí algo me estaba diciendo que no estaba bien. Y pues pasaron las semanas, igual hubo ahí algunas llamadas, pero ya ellos como que se relajaron, ya no fueron como tan agresivos, otra vez volvió la rutina de que me marcaban todos los días. El famoso grooming, ¿no? Sí. Y bueno, en una ocasión mis papás estaban en casa, soné el teléfono y pues como ellos estaban acostumbrados a que siempre estaba sola, ese día contesta a mi papá. Y era Alan el que había llamado. Entonces, Alan le dice a mi papá, pues entre el nerviosismo quizá de que no contesté yo y que no esperaba que contestara a mi papá, le pregunta si ahí lavan ropa. Entonces mi papá me volteó y me dijo, es para ti, ¿verdad? Y le dije, no. Y mi papá como... Un hombre... Ajá. Un hombre y su pretexto tan absurdo, ¿no? De ahí lavan ropa. Y yo me negué rotundamente de que no era para mí. Y pues también ellos como que no indagaron, no nos dijeron más. Y y pues ya finalmente se llega un día en el que mi computadora se descompone y mis papás pues tratan como de ver opciones para arreglarla. Uno de mis primos, que era el que normalmente le daba como el mantenimiento, comenta que ya no era necesario arreglarla, que más bien ya era como un tema de comprar una nueva porque arreglarla iba a salir más caro. Entonces, pues en ese momento la situación económica no era pues la más estable ni la mejor. Y mi papá dice, ¿sabes qué? Pues no la voy a poder arreglar. No es una prioridad. Ajá, no es una prioridad, entonces no se va a arreglar. Y para mí fue como casi el pensar, es que no me quiere porque no me quiere arreglar la computadora, ¿no? Muy banal. Era tu vínculo a Hi-Fi, sí. Era tu vínculo a lo único que en ese momento te daba como... Sí, refugio. Entonces, pues eso fue, no sé, un lunes y un viernes fuimos a una plaza que está en Ciudad Azteca y había un local de servicio técnico para computadoras. Y mi papá pues va y pregunta con la esperanza quizá de que fuera un poco más barato ahí la cotización quizá. Y le comentan que no, que es lo mismo, ¿no? La misma situación de que ya no conviene arreglarla, que ya es mejor una nueva, exacto.
Y pues sale mi papá y me dice, ¿sabes qué? Es lo mismo, no se va a arreglar, ya está decidido, ¿no? Y entonces recuerdo ese momento que fue en el que se me plantó la idea en la mente de, pues si Patricia gana 7,000 pesos claro. al día casi, pues yo también puedo, ¿no? Nada más para arreglar la computadora y ya. Entonces recuerdo ese día llegar a casa y escribirle por un mensaje de texto y decirles que pues me interesaba. Y pues en esa semana se venían días de Semana Santa, entonces yo iba a salir temprano de la escuela un viernes. Y se me hizo fácil pensar como, pues voy, conozco la agencia, si no me agrada el lugar, si algo no me da buena vibra, me regreso y ya. Y tienes la sensación de tener control de lo que ibas a hacer. Cuando realmente no tienes el control de nada. Tampoco tienes el conocimiento en ese momento, que eso también es un tema muy difícil cuando estamos hablando de violencia sexual en menores de edad, que es pues, qué tanto tenemos que tener la madurez a la edad que quieras y el conocimiento de los niveles de maldad que existen allá afuera para tomar decisiones. Y eso es parte de lo que empezamos como sobrevivientes y víctimas a decir, es que también, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió ir a una agencia o demás? Pero es conocimiento que tienes hoy que no tenías en ese momento. Claro. Y además que uno en esa edad siente que se come el mundo, que no hay riesgos, y que lo que dicen los papás es... Los papás son los idiotas que no saben, ¿no? Que no entienden de qué se trata. Exacto. Y lo que nos dicen es para chingar. Sí. Estaba en esa etapa, ¿no? Que sentía que todo, o sea, todo, a pesar de que ellos fueron muy abiertos en muchos temas, pues yo decía, ay, si no voy a fiesta, ellos me hablan como de, es que en una fiesta cuida tu vaso, cuida tal, cuando realmente el peligro empezó desde casa, sin darse cuenta. Ya me perdí. Esa semana dijiste que les hablaste, les dijiste, pues voy a ir a modelar o a hacer a la agencia. Entonces, acordamos que íbamos a vernos el día viernes. Alan me dice que me lleve unos cambios de ropa para hacer los books. Y pues llega el día, yo le dije a antes de llegar a ese momento, yo me había puesto de acuerdo con él para saber la dirección, para pues saber cómo yo iba a llegar al domicilio o a la agencia. Y él me dijo que una vez que ya estuviera dentro del taxi, yo le pasara al chofer y él le daba indicaciones. Y justo fue lo que hice. Llega el día, salgo temprano, me subo a un taxi y le digo que ya estoy en el taxi, me marcan, le paso al chofer y le da indicaciones. Una vez que ya habíamos colgado, yo le pregunto al chofer que hacia dónde nos dirigíamos y él me dijo que íbamos hacia San Agustín, entre Avenida Santa Prisca y Santa Teresa. Entonces, San Agustín para mí no era que yo conociera el lugar como tal, pero era un lugar cercano, del cual yo ya había escuchado antes y pues yo decía, es cerca de donde yo vivo. Yo vivía en Plaza Aragón, entonces relativamente era muy cercano. Y pues dicho y hecho, llego al lugar, él me vuelve a marcar y me dice, traigo una gorra y lentes negros para que me reconozcas. Se acerca a pagar el taxi y le pregunta al chofer que cuánto le cobraba para llevarnos a Linda Vista. Y el chofer del taxi le dice que lo que cobrara el taxímetro. Entonces él le dice, no, mejor me espero a mi taxi de confianza. Y me bajé del carro y empezamos a caminar y en eso él me comenta como, solo lo dije como para distraer, porque luego son bien mañosos. Y yo, o sea, no entendí como, quizá puede ser que sigo sin entender por qué hizo el comentario. Podría yo pensar que, quizá para que yo pensara que íbamos a Linda Vista, no sé. Pero también después él dice, se me olvidaron las llaves, ¿me puedes acompañar? Es muy cerca de aquí y la agencia está cerca. Yo le dije que sí, llegamos, más caminamos un par de calles, llegamos al domicilio y me dice, es aquí mi casa. Ingresamos al domicilio. Para esto quiero hacer como un paréntesis de que la casa tenía era una puerta pequeña, no tenía un zaguán como tal para la entrada de un auto, era una puerta pequeña. Pero una vez que ingresabas, de frente había otra puerta y del lado izquierdo había como un pasillo.
En ese momento no se veía que en ese pasillo había otra puerta que daba ingreso hacia la casa. Entonces, al momento de entrar al domicilio, veo yo a una persona igual del sexo femenino que no era Patricia, y él me comenta que es me dice, ella es Marlene y también trabaja con nosotros en la agencia. Y ella me voltea a ver, pero como con una mirada muy, no sé, muy apagada, muy, pues de que no estaba como... ¿Con miedo? Puede ser que sí, con miedo, pero también hoy sé que ella estaba ahí por gusto, entonces no sé realmente qué vibra tenía en ese momento, solo recuerdo su expresión en su cara, que no era como de felicidad, ¿sabes? Y enseguidita de que estaba esta Marlene, sale una pequeñita como de alrededor de 3 años, y me dicen que es la hija de Marlene y que ambas vivían en ese domicilio junto con Patricia. Entonces paso hacia donde estaba la habitación, que Alan me dijo que ahí tenía las llaves, y una vez adentro de esa habitación pues fue que empezó la verdadera tortura, porque pues de hecho al entrar fue como una vibra muy diferente, porque vi muchas computadoras que se me hizo súper extraño la forma en que tenía, el aspecto que tenía el cuarto, no fue como muy agradable. Era un cuarto de un predador. Sí. Entonces, recuerdo que me empieza a decir que si ya estaba lista. Yo le digo, ¿lista para qué? Y me dice que, pues, para lo que iba, ¿no? Que era justo, pues, una violación, ¿no? Para esto él me quita entre forcejeos y violencia, tanto física como verbal, me logra quitar mis cosas, que era pues prácticamente la mochila con mis pertenencias y el celular. Y el celular lo rompe y le saca el chip y lo envuelve en una hojita de aluminio, y lo envuelve y lo hace bolita. Y lo mete en un cajón, era como un closet, lo mete en un cajón, pero al momento que abre el cajón, había muchas bolitas de aluminio. En ese momento fue como, no soy la única, quizá era la que ya estuvo aquí. Qué escena tan Sí. terrorífica. Y bueno, pues en ese momento yo creo que ya fue cuando empecé a sentir mi vida en riesgo, que no, no llegué a creer hasta ese momento que algo así podía pasar. No dimensioné las consecuencias de esas decisiones que tomé, de irme sin avisar, de sentir que que era fácil ir y regresar a casa hasta ese momento. Sí. Y bueno, igual con forcejeos, demás, logra pues desprenderme de toda mi ropa, y pues viene la primer violación que fue en ese día. Y después de eso yo, en un momento de que se distrajo porque ya me había tomado unas fotos, estaba como acomodando la cámara, yo logro agarrar mis cosas y salgo de la habitación y me topo de frente con Marlene. Y le pido que me ayudara a salir de ahí, y ella solo dijo que no, que hiciera pues tal cual las cosas que él me pidiera y que yo iba a estar bien, que mientras yo no hiciera algo indebido, todo iba a estar bien. Entonces Qué momento de espejo tan fuerte, ¿no? Porque te escucho contar esta historia, Viri, de la cual agradezco que lo estés haciendo. Y digo, bueno, seguramente Marlene en algún momento estuvo donde tú estuviste. Y naturalmente, y esa es una de las complejidades que tiene la trata, particularmente es el mecanismo de defensa que se genera poco a poco en la cabeza de una mujer que está en esa situación, donde para sobrevivir empiezas a normalizar. Claro. ¿No? Y cantidad de casos donde incluso en este espacio entrevistamos una vez a una mujer que está privada de su libertad en Cancún, donde su historia puntual era que llegó como tú a una casa de citas en Cancún y no sabe
cuando ella se volvió la tratante. O sea, fue tan manipulable y la situación que de repente dice, sí, de repente yo era la que llevaba a las niñas al evento, yo era la que, ¿no? La que le acompañaba a mi jefa a reclutar, yo era, no te sé decir en qué momento cambió eso. Esa es la complejidad de la trata también. Pero perdón, te interrumpo. Sí, pues te dice, haz lo que te dice este güey. Claro, y vas a estar bien. Entonces, enseguida él sale del cuarto y me regresa al cuarto de un jalón en el cabello. Y como yo estaba en una actitud de que estaba gritando, que todo lo estaba tirando, le estaba pegando, él decide amarrarme y me coloca como una bolita, como una pelotita en la boca. Y ahí pasó un rato hasta que llegó Patricia, que para mí fue como una esperanza cuando la vi, porque yo dije, si tú que lo viviste tal vez con tu padrastro, no estabas a gusto, puedes llegar y ayudarme, ¿no? Y entonces ella llega, me desamarra y me dice que si todo bien, y yo, no, Alan acaba de abusar de mí, me tomó fotos, no me deja ir, por favor ayúdame, y ella vuelve a decir lo mismo que Marlene, que no, hasta que tú hagas todo lo que él dice, tú vas a estar bien, no te preocupes por más. En ese momento fue también ya como esa, como que ves tu vida pasar en ese momento de ya no hay más, o sea, ya no va a haber salida, o sea, ¿qué sigue, no? Claro. Entonces, pues igual ya en ese rato ellos se pusieron a comer, igual me volvieron a amarrar, y ellos estaban sentados como en una mesita comiendo y hablaban como cosas de que si ya hiciste la tarea, que tu tío, que a qué hora quedaste de ver a tu tío, cosas así como que yo no entendía como de qué hablaban, sentido, no me hacían sentido, y hoy ya sé que eran sus claves, la forma en que cómo se referían a sus clientes, a las personas con las que trabajaban, pero pues en ese momento no estaba entendiendo nada. Pasa la primera noche y al día siguiente Alan me comenta que me tengo que meter a bañar, me da unas prendas y me dice, te tienes que poner esto porque vamos a ir a ver a alguien. En ese momento ya solo estábamos Alan, Patricia y la hija de Marlene. Esta Marlene ya se había ido y por lo que yo ya supe después, la chica estudiaba y se iba los fines de semana. Bueno, los días sábados a estudiar en alguna institución, no sé. El tema aquí es que me dicen que me meta a bañar. Recuerdo que cada que me obligaban, pues sí, a bañarme, yo me tardaba muchísimo y Alan tenía que entrar y sacarme del baño. Para esto salgo ya del baño, me cambio y me comenta Alan que nos vamos a ir a un lugar, pero que vamos a utilizar el transporte público. Pero él me empieza como a amedrentar diciéndome que trae una pistola, que incluso me enseña, y me empieza a decir que cualquier cosa estúpida que yo intente en ese momento me mata. O que incluso también toca como temas de, yo ya sé dónde estudias, porque yo llegué con un uniforme, no va a ser difícil encontrar a tus papás, ¿no? Entonces, pues sí, ya yo entré en ese modo de que no hice nada. En efecto, nos subimos a una combi que iba dirigida hacia Metro Indios Verdes. Y en ese momento yo recuerdo que volteaba a ver a las personas, pero para ellas no estaba pasando nada. Todo era como muy normal. Yo traía en los brazos a la hija de Marlene y yo sentía de costado como pues el arma con la que según él me estaba apuntando. Yo no sé si era el arma, si era otro objeto, pero yo sí recuerdo sentir esa presión de que algo estaba ahí. Entonces, pues en efecto yo no hice nada, no pedí auxilio, no pedí ayuda. Llegamos al Metro Indios Verdes y fue ahí donde se despidió Patricia. Una vez que se despiden, él empieza como a darme contexto de sus vidas, que pues Marlene se va a estudiar los sábados y esta Patricia se va los fines de semana con su mamá. Y como que dándome a entender que esa ya iba a ser mi rutina, ¿no? De que todos los fines de semana ya iba a hacer algo, pues,
así, pues rutinario, vaya. Entonces... Pero como diciéndote, entre semanas están aquí conmigo, Ajá. trabajan. Sí. Y pues abordamos también el metro, llegamos al metro Chilpancingo, bajamos del metro y caminamos unas calles hasta que nos encontrábamos en una calle que había como un puesto de jugos y en un espacio que no había absolutamente nadie. Nos detuvimos y yo me quedé con la niña y él me decía, ahorita va a llegar tu tío y por favor te subes. No hagas nada estúpido nuevamente o te mato. Entonces, pues yo me quedé con la niña, en lo que, pues para mí el escuchar va a llegar tu tío, sí fue como, pues va a llegar un familiar. Estoy con la niña, de hecho la niña recuerdo que en ese momento estaba como platicándome cosas y en una cosa que me rompió mucho también el corazón fue que me decía que ella extrañaba mucho a su mamá, que no sabía por qué se iba todas las noches, cuando yo en ese momento ya sabía y ya era evidente la razón, ¿no? Y el solo hecho de pensar que ella se quedaba sola con él, que no sé, empiezan a pasar muchas cosas que pues en ese momento solo ella incluso me dice, ¿me das un abrazo? Yo la abracé. Fue como nos tenemos tú y yo, ¿no? En ese momento. Y sí, un momento de mucho dolor en tu persona, también en modo de sobrevivencia, pero también asimilando el 100% de la situación en la cual estabas viviendo en el peor escenario. Ahora súmale una niña de 3 años, ¿no? Exacto. Y pues bueno, en lo que yo estaba abrazando a la niña, llega un auto BMW y me dice, Alan, ya llegó tu tío. Y entonces yo volteo para empezar, te estoy hablando que la situación económica no era muy buena y cuando yo vi el auto fue como, o sea, no me chicaba algo, ¿no? Entonces, cuando veo a la persona, yo le dije, es que él no es mi tío. Me dice, no hagas más preguntas y súbete. Y nuevamente muestra la pistola y pues entre jaloneos me sube al auto y el del auto, que era una persona del sexo masculino, me dice que todo va a estar bien, que él me va a ayudar. Él pues le paga y nosotros nos dirigimos a un hotel en Revolución. Todo esto te lo digo porque ya es como, pues yo empecé a observar los lugares, veía como el nombre del hotel, o sea, ya es como recuerdos que se quedan. Entonces, de camino hacia el hotel, él me dice que él me va a ayudar, pero que haga lo que él dice, porque si no nos podemos meter en problemas los dos. Y entonces me dice, una vez que estemos en donde vamos a ir, puedes hacer una llamada para que hables con tus papás y... O sea, este güey de alguna manera sabía que sí, tú estabas ahí en contra de tu voluntad. Sí lo sabía. Y Qué pues jodido está el mundo, ¿no? Horrible. Está cabrón. Y pues él me da unas gafas de color negro. Llegamos al lugar. Él ya tenía llave, que es como otra cosa que yo digo, esto es una red, porque ¿cómo puede ser que él ya tenía una llave de un lugar de ese tipo? No sé, ya son cosas que ahora que ves en retrospectiva, analizas y ves diferente. Llegamos al lugar, te digo, ya él ya tenía llave, me dice sube y ve a marcar, y pues yo subo y no hay ni un teléfono. Y yo, no, pero es que no hay teléfono. Me dice, ay, perdón, no, pues lo siento mucho, me voy a meter a bañar, y sale en toalla enredada en su cintura. Y yo empiezo como a decirle, ¿qué está pasando? Nuevamente sigue sin entender qué está sucediendo. Vuelves a preguntarte. Como que no tienes por qué saber eso. Ajá. No, y además empiezas nuevamente a cuestionarte cómo es que vuelves a estar en otra situación igual, ¿no? Sí. Si ya lo había pasado con Alan, ¿cómo es que ahora otra vez estás en la misma situación? Entonces... porque también me imagino que en ese momento ni siquiera tenías la palabra trata en tu vocabulario. No. Seguramente ni siquiera sabías lo que era ese delito,
¿Cómo? O sea, Que de hecho en ese entonces se le llamaba delincuencia organizada, o sea, ni siquiera estaba ni tipificado, siquiera. claro. Entonces sí, no, era algo que poco se escuchaba, no estaba tan visto como ahora Como en hoy. en cualquier tipo de plataforma puedes encontrarte con facilidad. Claro. Y pues ya es en ese momento cuando él sale y me empieza a decir que él, sí, yo le dije, es que tú quedaste de ayudarme, dijiste que me ibas a dar la oportunidad de hablar a mis papás. Y me dice, sí, es que yo te voy a ayudar porque Alan cobra cuotas. Si tú no cubres la cuota, pues a la que le va a ir mal va a ser a ti. Y yo te voy a ayudar a cubrir esas cuotas, ¿no? Entonces, nuevamente es como cuestionarte mil cosas de por qué, y si hubiera, los famosos hubiera. Y es un Sí, momento que pero ya, ese pues momento ya, sobrevives. sí, El hubiera no existe. exacto. Y pues ya en ese momento igual entre forcejeos, Sí, pasó lo que tuvo que sí, pasar. pasó lo que tuvo que pasar. Él, una vez que terminó todo esto, me dice que yo me metiera a bañar, él nuevamente se mete a bañar. Para mí ese momento ya estoy hablando de que algo se rompió dentro de mí, que yo dije, no soy la misma, ¿no? Después de todas las situaciones de riesgo en las que estaba pasando, ya algo no estaba bien, Creo que lo escribes muy bien, algo se rompió. sí. Y pues ya él se viste igual yo, salimos del lugar, llegamos nuevamente con Alan y este señor le da más dinero y le dice es que pasó algo inesperado, pero aquí está, ¿no? Entonces, pues ya yo me bajé del carro, nuevamente con la bebé en brazos, regresamos de la misma forma que llegamos en el transporte y una vez que llegamos al domicilio en San Agustín, estaba Marlena fuera de la casa, ya esperando a Alan y a su hija. Por lo cual yo también pienso que pues ella no tenía como tal llaves del lugar. Y entramos al domicilio, ella agarra sus cosas y se va, y yo me quedo sola con Alan. Él me pide que me meta a bañar, después de que me meto a bañar te digo que yo me tardaba muchísimo y pues como que empiezas como a analizar, yo sentía que me bañaba, pero no sentías No como sé si eso. quitaba esa Ajá. sensación. Entonces ya él nuevamente me saca de la regadera, nuevamente abusa de mí y llega un momento en el que él me obliga a hacerle sexo oral y cuando... Sí, no, está bien. Si quieres nos podemos saltar esa parte sin problema. Sí. Entonces, sigues ahí en la casa, digamos, Sigo en la casa. estaba Marlene, estaba su hija, ya Patricia ya no estaba. No, ya no estaba tampoco Marlene, Ya se había ido. ya se había ido. Nada más fue por su hija, entonces. Ajá. O sea, la hija la usaban un poco como de... Distractor, quizá. Distractor, claro. O porque realmente no había con quien la dejaran. Una vez que pasó todo esto, pues nuevamente la noche ya... yo ya estaba como en una actitud de que ya no estaba gritando, ya no estaba tirando las cosas, ya no le gritaba a él. Sí, sí, usó la O sea, violencia para intimidarte en Sí. todos los aspectos, ¿no? Y aparte emocionalmente yo ya... O sea, ya no era yo en ese Claro. momento. Y pues al día siguiente, el... ¿Qué será el principio, Viri, de lo que si te hubieras quedado ahí, ¿no? Si te hubieras quedado en ese cautiverio, lo que le pasa en la cabeza a las mujeres tratadas? Es, lo que estaba haciendo Alan era el principio de su manipulación. de la deshumanizar a las víctimas de tal manera que las desempodera por completo. Eso que tú dices es bien importante porque algo se rompió en mí. Esas fracturas, porque luego, y me parece muy importante como hacer un punto en esto, que es cuando estamos viéndolo desde afuera o estamos escuchando una historia como la tuya o como la de muchas mujeres que han estado en situaciones como las tuyas, que es que ¿por qué no se fue? ¿O por qué no corrió? ¿O por qué no pidió ayuda? ¿O por qué no? Y es muy fácil juzgar, pero la gran complejidad de la trata en ese sentido es que poco a poco
que digo poco a poco, pero se vuelve muy rápido este proceso, donde te hacen sentir, uno, que tu vida está en riesgo, que la de tu familia está en riesgo, si hubiera sido tu caso, que la de tus hijos está en riesgo, y te van deshumanizando a tal grado donde sientes que ya eres eso, que ya mereces eso, que ya no mereces más, por estas sensaciones que tú vas sintiendo que desafortunadamente la violencia sexual genera, que es esta sensación de por más que me baño, por más que no se me quita eso. Y en el trauma eso va teniendo como un yo ya no valgo, yo ya no soy nadie, yo ya, Sí. ¿no? Y entonces se vuelve entonces para los tratantes y su cobardía, porque el tratante es cobarde por naturaleza, más fácil manipular, pero porque deshumanizan hacia las mujeres. Sí, y justo me pasó eso de, ¿por qué no corriste? Ya que aparecí y todo, es como, pero ¿por qué si abordaste la combi no gritaste, no hiciste, no? Y es como, o sea, estás la gente no lo bloqueada, entiende. sí, no. Y te Y es muy sientes fácil juzgado. juzgar desde otros, te sientes juzgada Sí. y es muy fácil juzgar desde otros zapatos. Sí. Pero en ese momento, pues no, estás bloqueado realmente, estás bloqueado y no sabes cómo actuar. Están amenazándote con tu vida y la de tu familia, entonces es como, no sabes si de verdad, o sea, son mil escenarios que pasan por tu cabeza en ese momento que, no, o sea, el único escenario que no pasa es hacer algo o pedir ayuda. Tú logras... ¿Cuántos días estuviste en cautiverio? 3. 3. Logras escapar. Platícame Sí. de tras esta enorme horas y horas y días de violencia brutal, logras escapar. ¿Cómo se da esa... o de dónde encuentras también la fuerza para tomar esta decisión? Tan valiente. Pues al día siguiente de que fuimos con este señor Andrés y que sucedió todo esto, él despierta como con una onda de desesperado, nervioso, no sé, que ya se tenía que ir. Y empieza a hacer comentarios de que es que nos tenemos que ir y nos tenemos que ir. Y empieza a hacer como maletas. Entraba a un cuarto, salía de otro. O sea, hizo todo. ¿Se lo viste nervioso? Sí, muy, muy, muy nervioso. Yo realmente nunca supe, a la fecha no sé qué fue lo que pasó, por qué se puso en esa actitud. Pero empezó a hacer muchas maletas, hablaba por teléfono con Marlene y con Patricia, y pues él comentaba como es que nos tenemos que ir y nos tenemos que ir, y te digo, yo lo veía entrar y salir de uno y de otro cuarto, y yo para ese momento yo ya, o sea, yo te estoy hablando aquí, ya no gritaba, pues ya no fue necesario que él me amarrara, ya nada. Entonces, pues él como que se confió de que yo estaba como en ese mood, y llega un momento en el que lo dejo de, o sea, como que entro en conciencia de que ya no está ahí en el lugar, ¿no? Como que algo me decía que, es que no sé cómo expresarlo, yo siempre lo relaciono con que fue mi abuelito quizá, que... Te estaba cuidando desde otro lugar. Entonces, pues yo ya dejo de escuchar ruidos, ya no lo veo pasar, ya no lo veo salir, entrar y demás. Y yo me levanto y empiezo a aventar todo lo que encontraba, y la puerta del cuarto estaba abierta. Entonces empiezo como a moverme y desplazarme en la casa, y en efecto no llegaba a callarme, no me gritaba de cállate. O sea, te estabas como tentando, ajá. sí, si bien todo esto va a venir a ver qué Sí. estoy haciendo. Y pues nunca hubo acción de su parte. En eso yo llego a un cuarto que es de lavado, y no sé por qué se me ocurre abrir la tapa de la lavadora y la veo vacía, pero estaba funcionando, o sea, la habían puesto... Ruido, pues. Ajá. Entonces fue como, es un distractor, o sea, ese fue mi pensamiento, es un distractor, porque estaba vacía, no tenía nada de ropa ni absolutamente nada. Para esto también él tenía como era una mascota, creo que es un hurón, no sé, y se le escapó, entonces él estaba vuelto loco, o sea, ya... Estaba, pues sí, muy, muy desesperado. Entonces, me quiero pensar que se había salido a buscarlo, no sé. Entonces, pues estoy en este cuarto de lavado y volteo y veo que hay una puerta. Y lo primero que hice fue intentar abrirla, pero no se podía. Y es la puerta que te decía al principio, que cuando entrabas en el pasillito
ese pasillo daba a ese cuarto de lavado. Entonces no pude abrir la puerta, estaba como colgada la puerta y entonces sí tenías que impulsarte mucho para poder abrirla. Y entonces me regreso a la puerta por donde yo había ingresado, que fue la sala, y la puerta no tenía seguro, pero estaba estaba trabada y no podía abrirla tampoco. Entonces entré ir de un lado a otro para ver cuál podía abrir. Logro finalmente abrir esa puerta y cuando la abro veo que la principal no tenía llave. No lo pensé, salí corriendo del lugar y me fui corriendo hasta que llego a un... Como miscelánea, ¿eh? No, llego a una parte donde hay como semáforos, Okay. Una avenida principal. Hoy sé que es yo conocí el lugar en ese momento, pues yo no sabía ni dónde estaba. Para un taxi y yo le digo que me lleve a mi casa. Me subo al taxi y le digo, llévame a mi casa. Y el señor, pues, no, así, sí te llevo, pero dime dónde es. Y yo, es que llévame a mi casa, no le estaba dando dirección, solo llévame a mi casa. A ver, tranquilízate, ¿qué pasó? Y le digo, me acaban de secuestrar, por favor, llévame a mi casa. Me dice, no, yo no quiero problemas, bájate del taxi. Me bajo del taxi y... Ya habían avanzado un poquito. Sí. Realmente fueron un par de metros, no fue mucho, pero pues finalmente donde él me deja, había una miscelánea. Y en la esquina de esa tienda había un teléfono público. Entonces yo me le abalancé a un señor que venía saliendo de la tienda y le digo, por favor, deme dinero para marcar a mi casa. El señor no lo pensó, me dio unas monedas y yo marco a mi casa. Y me contesta una persona que era un vecino y me dice, soy Edgar, tus papás están en el Ministerio Público, pero ¿dónde estás? Y yo no sabía dónde estaba. Y me dice, por favor, dime dónde estás, cómo llegamos por ti, dónde estás, que no sé qué. Y yo volteo y veo al señor que me había dado las monedas. Ahí se había quedado. Para mí fue otro ángel porque nunca se movió de ahí hasta que llegaron todos los demás. Ya después nunca lo volví a ver, pero en ese momento sí fue como un ángel para mí. Qué cabrón. Y pues ya, le paso el teléfono, le digo, dígale dónde estoy, le explican a mi vecino. Para este señor no sabía nada, no entendía. No estaba entendiendo nada. Y el señor pues da la dirección del lugar y me dice el señor, una vez que ya habíamos colgado, me dice el señor, pásate a la tienda, ahorita voy por unas patrullas. Y me dice, no te vayas a mover de aquí. Él se fue por las patrullas y le dice, de hecho, al chico que estaba atendiendo la tienda que por favor me cuidara, ¿no? Que no me dejara ir de ahí. Entonces el chico me dice que si yo quería tomar algo de la tienda, yo le dije que no, que yo estaba bien y me dice, ¿quieres hablar por teléfono? Yo le dije, sí, por favor. Y le marqué el celular a mis papás. Y ahí fue donde pues pude tener como el primer contacto con ellos. Y... para mí fueron menos de 5 minutos cuando ya tenía a una multitud ahí. De patrullas. Patrullas, familia, mis papás, amigos, vecinos, todo. Sí fue una multitud de gente. Y recuerdo que cuando vi entrar a mis papás, me les fui encima. A mi mamá la abracé y le dije, mamá, es que me violaron. Y sus palabras fueron, estás viva, no importa qué pasó. Y lo que sigue después es el Ministerio Público. Es como fue otro tema y otra situación ¿no? Sí, porque no están preparados para atender a personas con estas situaciones y son muy insensibles, juzgan sin antes conocer lo que tú ya viviste ahí. Y su primera impresión era, se fue porque quiso, porque ella llegó, nadie la obligó. Entonces empezaron como a crear ciertas expectativas con mis papás de, pues ella quiso, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, que de hecho yo también, pues para mí era como ya quiero irme a mi casa y para mí fue fácil como decir, es que por temor también de que
Alan fuera a intentar algo en mi contra porque ya sabía dónde estudiaba. Se me hizo fácil mentirle a los del Ministerio Público y decirles una historia de, es que me subieron a un carro y me llevaron, pero no sé dónde es. Y ellos, pues también, digo, entre de tantos casos quizá que ven, lograron sacarme la verdad y pues cuando les digo es que él ya estaba haciendo maletas porque ya se quería ir, me dice, ¿estás segura de que ya se iba a ir? Y le dije, sí, sí, sí estoy segura. Me dice, ¿sabes llegar al lugar? Por eso te estoy diciendo que yo les conté toda la historia, pero nunca hubo una declaración como tal. Entonces, cuando yo les digo que él ya se iba a ir, me dicen, ¿sabes llegar al lugar? Yo les dije, sí, pero llévenme a tales avenidas y desde ahí ya yo puedo dirigirlos. ¿Estabas ahí acompañada de tus papás? No. ¿Cómo les gusta hacer las cosas mal? No. Se tienen todo para hacer las cosas bien. O sea, no dejaron pasar a tus papás contigo cuando declaraste. Tú siendo menor de edad. No fue como una declaración. Yo creo que lo hicieron también porque como yo no quería decir la verdad, fue como su forma de acorralarme. Claro, intimidarte. Sí. Entonces, pues me suben a una camioneta, llegamos al lugar y para esto ya estaba como anocheciendo, estaba un poquito ya oscuro y yo de lejos veo a una persona que se sube a un carro de color negro y yo les digo, es él. Y ellos me dicen, ¿estás segura? Y yo, sí, es él, es él. Y como yo venía diciendo que ya se quería ir, pues como que coincidía quizá la expectativa de que sí podía, ¿no? Entonces, los vamos siguiendo y llega un momento en Avenida Vía Morelos que los que venían a bordo del carro se dan cuenta pues que los van siguiendo, la camioneta de los ministeriales se pone de frente a ellos y se bajan, pero ellos empiezan, pues yo igual en una situación de riesgo, yo pues lo que ellos hicieron fue echarse de reversa y pegan con otro carro y uno de los oficiales dispara hacia uno de los neumáticos del carro y cuando uno de los que venían a bordo se baja, que era el que yo había dicho que era él. ¿Te das cuenta que no? Me di cuenta que no era. Y yo les digo, es que no es él, no es él, no es él. Y me empiezan a decir, es que ¿cómo estás bien pendeja? Porque no. ¿Te dijeron pendeja? Sí. No. Porque no, porque, o sea, no te puedes equivocar en estas cosas. Nos fuimos otra vez al Ministerio Público y cambiaron de camioneta y me dijeron, a ver, vamos a volver a ir, pero ahora las cosas van a ser diferentes. Vamos a llegar, vas a tocar y vas a decir lo que se te ocurra, pero lo tienes que hacer salir. Una vez que él esté afuera, nosotros vamos a actuar, pero tú tienes que hacer tu chamba de lograr que salga. Entonces llegamos al lugar otra vez, le avisaron a uno de los taxis que encontraron en el momento, le explican lo que tiene que hacer, llegamos al domicilio, yo me bajo, toco el timbre y pues él atiende al llamado y recuerdo que me dice, ¿qué quieres? Y le dije, le dije, es que ¿Y estabas tú ahí sola? Sí. Los policías ya se habían puesto como sí. en cada esquina y él no podía verlos. Entonces yo le dije, es que mis papás no me aceptaron y no sé a dónde ir. Y él como que se creyó el cuento y me dice cuánto es del taxi y yo le pregunto al chofer, pero fue como una situación de que nunca pusimos de acuerdo en algo y él me dice... Tú en un segundo estabas de víctima de trata a policía de investigación encubierto, ¿no? Sí, así, en un segundo. Es increíble. Y pues nada, él... O sea, le dice al taxi cuánto es y qué te dice. El señor también se improvisó sus 60 pesos. Sí. Y yo le digo, son 60 pesos y él sale y está sacando como un monederito tejido y empieza como a sacar el dinero y es cuando ya los policías lo abordan. Claro, tenían que sacarlo de la casa porque como no tenían orden de cateo, no podían entrar por él a la casa. Entonces, ¿para eso tus papás sabían que estabas ahí? No o sea, tus papás los dejaron en el Ministerio Público sin decirles que te habían llevado. Solo les dijeron, ahorita venimos. No sabían a dónde íbamos, las dos veces. Increíble. Entonces ya pues sale, está sacando el dinero, ya se dejan venir los policías y él saca el arma y empieza a ver detonaciones. No sé si de los policías también, pero estoy segura que Alan sí lo hizo. El del taxi me jala, me sube al carro y le da la vuelta a la manzana, llega a donde estaba la camioneta en la que yo había llegado. Para esto ya había otra camioneta esperándolo a él, que fue en la que lo trasladaron también al ministerio.
Y pues ya una vez llegando ahí al ministerio, él dice que lo torturaron. No sé si es real. No me sorprendería. Pero pues hasta cierto punto en ese momento yo decía, te lo mereces, ¿no? Y para mí yo deseaba que se muriera en ese momento. O sea, no había otra forma de juzgarlo quizá en ese momento. Para mí yo quería que se muriera. Sin duda. Entonces, el Ministerio Público, pues ya ahora sí hacen las cosas como debe de ser, pasan a mi mamá y empiezan a tomar declaración, pero ya fue una declaración que yo ya no estaba dando mi versión, ellos ya la conocían, solo estaban escribiendo y yo corregía si estaba bien o mal. Y era como también que ellos le agregaban. Sí, le agregaban, porque le tienen que quitaban, cuadrarla sí. para que sí lo procesen. Entonces se inventan cosas, cambian cosas que se hicieron mal. Sí, y también para porque que no... cuando ellos me están acorralando para que yo dijera la verdad, yo les digo a ellos que cuando él abrió el cajón, cuando guardó mi celular, yo vi dinero y vi muchas bolitas de aluminio. Pero para mí fue como un punto importante señalar lo de las bolitas y dije lo del dinero y para ellos fue, ¿dónde está el...? Cuando ya pasó esto de que ya lo tenían adentro de la camioneta, me dicen, ¿dónde está el dinero? Me metieron al lugar y me dijeron, toma tus cosas, y ¿dónde está el dinero, no? Y pues ya yo les dije, y se llevaron pues, varias cosas. Dinero que obviamente no está en la declaración ni está en el expediente. No, ni las computadoras que se llevaron. No. O sea, sí, fue como cosas que quitaron también de la declaración. Seguro que ni a Hollywood se le ocurriría escribir algo así. Está cabrón. O sea, teniéndote ahí como menor de edad, como víctima, en toda la disposición de declarar lo que es, prácticamente era infragranti esto, estaban las declaraciones, venías saliendo de violaciones múltiples, con una prueba a tu persona hubieran podido comprobar, o sea, hay tantas maneras de hacer las cosas bien, pero el sistema de justicia penal está tan sistematizado en hacer cosas que tengan que ver con robar, con corrupción, con que cuando tienen todo para hacerlo bien no lo hacen bien. Está cabrón, perdóname. Y luego... Y pues ya el seguimiento de rutina que yo creo tienen de médico legista, las declaraciones. Después de esto... ¿Lo tuviste que encarar, Alan? A él en ese momento no. ¿Él te vio en algún momento ahí? Nada. Solamente cuando lo bajaron, a mí me dijeron que me esperara un momento para que yo pudiera bajar de la camioneta. Y cuando finalmente yo bajo, él ya está entrando al Ministerio Público y voltea y me ve. Y empezó a gritar que yo era una zorra, que yo quise, que él no hizo nada. Y se lo llevaron. O sea, ya fue el único momento en el que yo tuve contacto con él. ¿De qué edad era Alan? En ese momento él tenía 33, 34 años. Uh-huh. Y pues días después, eso fue domingo, como un miércoles, nos hablan que ya habían detenido también a Patricia. Ok. Y me llaman para que yo fuera a verificar que sí era ella. Y recuerdo el momento en que me pasan para ver si era ella, para reconocerla. Y era como un cristal que en ese momento yo, cuando la vi, ella se acercó para... Yo pensé que ella no me veía a mí, pero así me estaba viendo porque se acercó y recuerdo que ella puso su mano en el cristal como pidiéndome ayuda. Y fue como, pues casi lo que ella me dijo a mí de, pues ahora tú haz lo que ellos dicen para que estés bien, ¿no? Y pues igual le dieron su seguimiento que se tenía que hacer. 6 meses después detuvieron a Marlene y actualmente ellas ya están fuera y él pues sigue adentro. Hasta donde yo sé, no lo han sentenciado. ¿Sigue sin sentencia? ¿De qué lo acusan, sabes? Pues él ya era reincidente por los mismos delitos. Por delincuencia organizada, violencia sexual. Y lenocinio y no sé qué otras cosas. Privación de la libertad, violación. Todo el código penal. Sí. ¿Y ellas sabes por qué salieron libres? No, la verdad es que... Se te notificó nada más y ya.
estuve yo presentándome cada que, pues, lo requerían, ¿no? Con él tuve un careo que tardó muchísimo en lograrse ese careo porque citaban a las partes para el careo y finalmente el día, minutos antes del careo, decía él que no quería. Y fueron muchas veces las que me tuvo ahí esperando para el careo y él decía que no. Y él, su abogado decía que pues, era un derecho de él y que hasta que él no quisiera ejercerlo, pues yo tenía que seguir asistiendo hasta que él quisiera. Y finalmente una ocasión aceptó tener el careo y fue la primera vez que lo vi después de, yo creo que casi 3 años de lo sucedido. proceso. Uh-huh. Y pues él igual estaba como en una actitud muy soberbia, muy prepotente. Pues lógicamente no me agredía porque no podía, pero sí estaba con esa actitud muy, muy pesada. Y pues de ellas no sé por ¿Cómo qué fue las ese dejamos. careo? En ese momento. ¿Tenías que nada más reconocer que era él o tuviste algún intercambio de palabras con él? Sí, daban como preguntas, hacían preguntas de su abogado, me cuestionaba, no sé si sea bueno esto decirlo, pero incluso sus abogados me decían, nos cae muy mal, es muy grosero, es muy prepotente, estas son las preguntas que te voy a hacer. Ah, mira. Y pues, tú sabes qué haces con ellas, ¿no? Entonces, pues sí llegaba el día del careo. Ya sabías que te iban a preguntar. Sí, yo ya sabía que me iban a preguntar y pues yo ya, pues no es que fuera lista, pero pues ya vas como preparada mentalmente y emocionalmente para todo lo que se viene. Claro. Y pues ese careo no, sí fue muy difícil porque no, pues, ya Imagino. tenía muchísimo yo para empezar yo no quería ni verlo. Y sí recuerdo también su cara así como muy, incluso su cara muy como de enojo. Y él lo vi muy demacrado, incluso como muy canoso, o sea, y parecía que llevaba no 3 años, sino 20 35 años. años en la cárcel. Sí, estaba muy... ¿En muy qué mal. reclusorio lo tenían, sabes? Bueno, no, a lo mejor no me contes. ¿Cuál? Aparte, después de 3 años, es absurdo pensar que 3 años después una víctima tiene que seguir yendo a ese proceso, ¿no? Y en tu caso son 3 años, hay víctimas que llevan 10, 12 años, 18 años en procesos así. Yo me sentía con la responsabilidad porque cuando sucede todo esto de que lo agarran, empiezan a recolectar todas las pruebas, las computadoras, las cámaras, todo, salieron como muchas personas que también estuvieron, pero muchas de ellas ya no quisieron denunciar, les gustó el dinero y ya no quisieron. Otras, Que eso pasa mucho con la trata, es muy difícil cuadrarla porque muchas veces las víctimas no quieren hablar. Entonces, es muy importante el testimonio de la víctima de trata para decir, esta persona me hizo esto y demás, pero si las víctimas no quieren hablar o no pueden, sabes que no pueden hablar, porque tienen miedo, porque hay tal violencia psicológica en su persona que no están todavía ahí, que terminan saliendo libres estos tipos. Sí. Pues por fortuna él era reincidente. Sí, eso ayuda y ya más bien nos ayuda a que él ya no... ¿No lo han sentenciado una sola vez? La verdad es que nosotros económicamente no tuvimos como esa posibilidad de pagar un abogado y solo era con el Ministerio Público el que me respaldaba. Entonces ellos eran como, él no va a salir, tú tranquila, él va a pasar aquí toda su vida, ¿no? Entonces como que de cierta forma era como la única garantía que nosotros teníamos. Sí. Pero, o sea, la verdad es que no sabría en qué está su caso. Desde que te conocí, yo me quedé tranquila con lo que tú me hiciste favor de comentarme. Y yo ya también no he querido mover nada. ¿Cómo fue tu recuperación? Antes de que me contestes cómo fue tu recuperación, Viri, ¿por qué hoy contar esta historia? Te dijimos que si anónimo, si no anónimo, no, anónimo, estoy aquí sabiendo lo que duele, recordar, volver a contar. ¿Por qué estás hoy contando esta historia? ¿Por qué la contaste hace un par de años ya o un año conmigo? ¿Por qué? Porque ya soy mamá. Ok. Y no me gustaría que mis hijos
vivieran una situación así. Y me hubiera gustado mucho que alguien se los hubiera podido decir a mis papás también. ¿Cómo proteges a tus hijos de esto? Porque hoy, antes, ¿no? En 2010, que teníamos las dos 17 años, bueno, yo soy un poco más grande que tú, aunque me veo más joven que tú, yo lo sé, pero soy un poco más grande que tú. Pues, no teníamos el internet en nuestro celular, era la computadora, o sea, vaya, hoy estos aparatos traen, dime tú la red social que quieres, ¿no? O sea, ¿cómo proteges de lo que te pasó a ti, a tus hijos? Pues trato de hablar con ellos de todos los riesgos, ¿no? No solo como ahorita no están en esa etapa de que la fiesta o algo, pero sí, por ejemplo, desde la más pequeñita, que sus partes nadie las debe de tocar. Claro. Incluso le preguntas cuáles son sus partes privadas y te sabe reconocer, ¿no? E incluso hubo alguna situación con el mayor cuando era más pequeñito que pues me decía, es que en la escuela me tocaron. Y yo, ¿cómo que te tocaron? Sí, es que un niño me tocó la cabeza y yo no quería que me tocara, mamá. Y empiezas como a explicar ciertas cosas de acuerdo a su edad. Y yo creo que el ser 100% honestos y explicarles de todos los riesgos que hay. Que no haya tabús en la casa. Sí, exacto. Eso es como lo esencial. Y la comunicación con ellos. La comunicación es fundamental. Que ellos, lejos de verte como una autoridad, sepan verte como un amigo en el momento que lo necesiten. Claro. Muchas mujeres hoy que quizá nos puedan estar viendo están en una situación donde están viviendo o han vivido violencia sexual y no es fácil decirle a sus papás. ¿Cómo fue para ti como el que tus padres te acompañaran en esto? ¿Cómo fue sanar al lado de tus papás? ¿Cómo fue la relación cuando regresaste del cautiverio? ¿Cómo fue la relación con ellos? Fue complicado. Fue muy difícil porque pues ellos venían con muchas ideas de los policías es que ella se fue porque quiso, ella llegó por su propio pie, entonces ellos se quedan como con esa espina de ¿será? Y yo decidí vivir mi proceso sola. Sola me refiero a que pues sí con terapia, pero no involucrando a mis papás en que si estuve, que si lloraba, o sea, fue como hacerlo yo sola. Llegó un momento en el que agradezco mucho, de hecho, que hubo uno, me llevaron con muchos psicólogos, pero hubo uno que fue el que me sacó de ese hoyo en el que yo estaba en ese momento. Porque todos los demás era como, incluso hubo uno que, pues vas por un delito de acoso, de violación. Y este psicólogo me tocaba la pierna y me decía, alza tus piernas. Y yo no estaba entendiendo por qué su terapia era esa, ¿no? Yo no quería ni que me tocara y fue la única vez que yo fui a ese lugar. Y hasta que yo llegué con este psicólogo, no recuerdo su nombre, y tengo todos los expedientes de cuando yo acudí a las citas con el psicólogo y solamente dicen psicología, no dicen el nombre del psicólogo. Pero estoy casi segura que se llama Mario. Uh-huh. Y él fue el que me ayudó a salir de ese hoyo. Y con cosas como, escribe qué es lo que sientes por él. Y como era como, ok, ya acabaste, ya te puedes ir. Y en la siguiente sesión, léeme lo que le escribiste. Y me costaba mucho. Y luego era poner una silla de frente y me decía, imagínate que lo tienes ahí, ahora tú díselo. Y podían pasar sesiones hasta que lo logré. Y como cosas así que fue, pues, haciendo poco a poco, hasta que llegó el momento en el que, pues, yo ya me sentí con esa fuerza de enfrentar ahora sí el mundo sola, ¿no? Siempre he creído que ellos te dan las herramientas, tú ya sabes cómo, tú sabrás cómo implementarlas ya en tu vida y pues utilizarlas de ahí en adelante. Que aunque tú vayas con un psicólogo, si tú no eres abierta al 100%, cuentas tu experiencia 100%, si tú no te sincerizas con ellos, de nada tiene
sentido que tú acudas. Y pues él fue el que hizo su trabajo como lo tenía que hacer y te ayudó. Y me ayudó muchísimo. Sobrevives. ¿Qué implica hoy reconocerte como una sobreviviente de trata? Para ti en tu vida. Pues es difícil, es muy difícil porque como bien dices es la primera vez que yo lo cuento abiertamente. No es como de llegar al trabajo con cualquier persona y contar esta experiencia. Es difícil, pero también es una muestra de fortaleza y de que si tú quieres, sí se puede salir de esa situación que te llevó a lo más bajo que tú pudiste haber caído. Sí se puede sobrevivir. Sí se puede sobrevivir, se puede aprender a vivir con eso. Va a doler toda tu vida, pero ya no de la misma manera ni con la misma intensidad. Y aprendes a transformar todo ese dolor en cosas positivas para tu vida. Es una guerrera, eres... Yo no sabes lo que te agradezco, no solo por mí, pero por mi hija, que hoy haya sido así de valiente. O sea, hasta me da ganas de llorar, de contar tu historia, porque mi hija hoy tiene 6 y no ve el podcast, ¿verdad? Pero estoy segura que las niñas de 11, 12, 13, 14, 15 años que están en esa red social, que están, ¿no? En esa edad donde se están encontrando, donde piensan que los papás somos unos pendejos y que todo lo que hacemos lo hacemos con a fin de molestarlos y arruinarles la existencia, que tengan más cuidado, que desconfíen de lo que hay del otro lado del aparato, porque sí está impresionante la cantidad de depredadores que hay en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Y a veces no nos damos cuenta de las carencias, quizá que en ese momento vemos como gigantescas, y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos a raíz de lo que conocemos en redes sociales. Cualquiera puede poner cualquier foto, cualquiera puede inventar cualquier historia, cualquiera puede hacerte pasar un mal rato, ¿no? Entonces, ojalá que esas niñas estén viendo esta entrevista y que el día de mañana sean un poquito más cautelosas. Gracias, Vivi. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias.